Friedrich Nietzsche nunca presentó la soledad como una carencia, sino como una prueba. Una prueba que separa con precisión quirúrgica a quienes pueden sostenerse de quienes necesitan muletas constantes. En una época, como la actual, saturada de estímulos, validación inmediata y ruido social, la vida solitaria funciona como un filtro natural. No selecciona a los más simpáticos ni a los más aceptados, sino a los más resistentes. La mayoría huye de la soledad porque, cuando el ruido se apaga, aparece algo incómodo, uno mismo. Aparecen las dudas no resueltas, las ambiciones reprimidas, los miedos que nunca se nombraron. Por eso se busca compañía, no por amor genuino, sino por anestesia. Nietzsche entendió que quien no puede tolerar ese encuentro interior jamás desarrollará fuerza real. La soledad no destruye al individuo, revela su verdadera estructura. Si es débil, colapsa. Si es fuerte, se consolida. Vivir en soledad no significa aislamiento físico permanente, sino independencia psicológica. Significa no necesitar la presencia constante de otros para sentir valor, dirección o identidad. Y esa independencia tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar: responsabilidad total. Cuando estás solo, no hay a quien culpar, no hay distracciones que absorban tu fracaso ni aplausos que maquillen tu mediocridad. Todo lo que eres queda expuesto. Por eso la soledad filtra. Solo quienes aceptan esa exposición continúan. Este filtro es cruel, pero honesto. El rebaño se protege a sí mismo diluyendo la responsabilidad individual. En grupo, el error se comparte, la culpa se dispersa, la mediocridad se normaliza. En soledad, no hay escondite. Cada pensamiento pesa más. Cada decisión tiene consecuencias directas. Nietzsche veía en esto una ventaja, no una condena. Porque solo quien soporta ese peso puede forjar carácter. No carácter social, sino carácter interno. La vida solitaria elimina las prótesis emocionales. Amistades vacías, conversaciones triviales, rutinas sociales que solo existen para llenar tiempo. Cuando todo eso desaparece, queda el núcleo. Y ese núcleo, al principio, incomoda, pero con el tiempo se fortalece. La soledad actúa como entrenamiento de resistencia mental. Al principio duele, luego disciplina, finalmente transforma. No te vuelve frío, te vuelve autosuficiente. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría no quiere ser fuerte, quiere ser acompañada. Prefiere pertenecer antes que sostenerse. Nietzsche no despreciaba a estas personas, simplemente no construía su filosofía para ellas. Su mirada estaba puesta en el individuo que acepta la soledad como camino de selección, como criba inevitable. Porque quien no resiste la soledad tampoco resistirá el conflicto, la presión y la incomprensión. Y toda vida con ambición real incluye esas tres. La soledad también reduce la dependencia emocional, una de las formas más invisibles de debilidad. Cuando dependes de otros para sentirte completo, entregas poder. Cuando aprendes a estar solo sin sentirte incompleto, recuperas ese poder. No se trata de rechazar vínculos, sino de no necesitarlos para existir. Esa diferencia es crucial. El fuerte elige compañía, el débil la implora. Este es el primer punto de inflexión del camino. Aceptar la soledad como filtro y dejar que haga su trabajo. No suavizarla, no romantizarla, no huir de ella. Permanecer, porque del otro lado de esa incomodidad inicial no hay vacío, hay estructura. Y solo quien desarrolla estructura interna puede avanzar hacia algo mayor. Aquí no termina el proceso, apenas comienza. Porque una vez superado este filtro, algo cambia de forma irreversible. Ya no piensas como el rebaño. Y eso nos lleva directamente al siguiente nivel. Friedrich Nietzsche fue implacable con una idea que hoy resulta más vigente que nunca. La mayoría no piensa, repite. No porque sea incapaz de razonar, sino porque pensar de verdad exige una soledad que pocos toleran. Después del primer filtro, la capacidad de estar solo, ocurre algo decisivo. La mente deja de operar por contagio y empieza a operar por voluntad. El rebaño no necesita imponerse por la fuerza. Lo hace por proximidad. Opiniones, valores, miedos y deseos se transmiten como un virus silencioso. Cuando estás constantemente rodeado de personas, no solo compartes tiempo, compartes marcos mentales. Empiezas a hablar como ellos, a desear lo que desean, a temer lo que temen. No porque lo hayas elegido, sino porque la repetición crea familiaridad y la familiaridad se confunde con verdad. Nietzsche entendió que el pensamiento auténtico solo puede surgir a distancia. La soledad introduce esa distancia. Al principio, el individuo cree que está pensando por sí mismo, pero pronto descubre algo inquietante.
Gran parte de sus ideas no son suyas. Son herencias, frases escuchadas 1000 veces, juicios prestados, creencias que nunca fueron examinadas. Estar solo no genera inmediatamente pensamiento propio. Primero genera desmantelamiento. Se caen certezas. Se resquebrajan convicciones. Y ese proceso es incómodo, porque deja al individuo sin suelo durante un tiempo. Aquí muchos retroceden. Regresan al ruido, a la conversación trivial, al consenso. No porque sea verdadero, sino porque es estable. Nietzsche advertía sobre este punto. El hombre que piensa por sí mismo atraviesa una etapa de vacío. Ya no cree lo que creía, pero aún no ha construido algo nuevo. Ese intermedio es peligroso, pero necesario. Es el precio de dejar de ser un eco. En la vida social constante, ese vacío nunca aparece, porque siempre hay algo que opina por ti. Un grupo, una tendencia, una ideología. La soledad, en cambio, te obliga a escuchar tu propio razonamiento sin interferencias. No hay aplausos que confirmen ni miradas que corrijan. Solo tú y tus ideas. Algunas sobreviven, otras no. Ese proceso selectivo es brutal, pero honesto. Pensar por cuenta propia no significa llevar la contraria por sistema. Eso también es dependencia. Significa no necesitar coincidir. Significa aceptar que puedes estar solo con una idea durante mucho tiempo sin que nadie la valide. Nietzsche veía aquí el germen del individuo fuerte, aquel que no ajusta su pensamiento para evitar el rechazo. Porque en cuanto ajustas, traicionas. Primero una idea pequeña, luego una grande, hasta que ya no sabes qué piensas realmente. La soledad protege de esa traición silenciosa. Al no estar expuesto constantemente a la aprobación o desaprobación ajena, el pensamiento gana profundidad. Se vuelve más lento, más afilado, más incómodo. Deja de ser reactivo y se vuelve deliberado. Ya no opinas para pertenecer, opinas para comprender. Y esa diferencia cambia la relación con el mundo. Aquí se conecta directamente con el tópico anterior. Quien no superó el filtro de la soledad no llega a este punto, porque necesita el grupo para sostenerse. Y quien necesita sostén no puede permitirse ideas que lo separen. Por eso el pensamiento propio es raro. No por falta de inteligencia, sino por falta de independencia emocional. Nietzsche sabía que pensar por uno mismo tiene consecuencias. Te vuelve incomprensible para muchos. Te aísla incluso cuando estás rodeado. Pero también te libera de la mayor esclavitud moderna. Pensar lo que otros esperan que pienses. La soledad no garantiza sabiduría. Pero sin soledad, la sabiduría es imposible. Una vez que el individuo aprende a pensar sin pedir permiso, ocurre algo más profundo. Empieza a administrar su energía de otra forma. Ya no la desperdicia en vínculos, opiniones y dramas que no le aportan nada. Y ahí comienza el siguiente paso del camino. Comprender que menos relaciones no significan menos poder, sino todo lo contrario. Friedrich Nietzsche entendía el poder no como dominación externa, sino como capacidad interna de afirmarse. Desde esa perspectiva, cada vínculo innecesario representa una fuga silenciosa de energía. No porque toda relación sea negativa, sino porque la mayoría no está construida para fortalecer al individuo, sino para regularlo, limitarlo y hacerlo predecible. Después de atravesar la soledad como filtro y de romper con el pensamiento del rebaño, el individuo empieza a notar algo incómodo. Muchas de sus relaciones no se basan en afinidad real, sino en costumbre, miedo a estar solo, necesidad de validación. Estas relaciones no exigen presencia física constante para desgastar, basta con la expectativa. La expectativa de responder, de estar disponible, de explicar, de justificar. Cada expectativa es una deuda, y demasiadas deudas debilitan. Nietzsche observó que el hombre fuerte es aquel que administra su energía con precisión. No se dispersa intentando sostener vínculos que no aportan crecimiento. La vida social excesiva convierte al individuo en un gestor de emociones ajenas, cuida susceptibilidades, evita conflictos, modera su discurso, adapta su conducta. Todo eso tiene un costo invisible. No se paga con dinero, se paga con voluntad. La vida solitaria reduce radicalmente ese drenaje. Al tener menos vínculos, disminuyen los conflictos innecesarios, las explicaciones superfluas y las negociaciones constantes sobre quién debe ser. No se trata de convertirse en un ermitaño antisocial, sino de comprender que cada relación debe justificar su existencia. Si no aporta claridad, fuerza o expansión, resta. Aquí aparece una verdad que pocos aceptan. Muchas personas no quieren verte fuerte, quieren verte predecible. Un individuo con pocos vínculos es difícil de presionar, de chantajear emocionalmente,
de controlar mediante culpa o miedo al abandono. Por eso la vida solitaria incomoda tanto, porque rompe los mecanismos habituales de control social. Quien necesita menos puede moverse con más libertad. Nietzsche veía en la dependencia emocional una forma refinada de esclavitud. No cadenas visibles, sino la necesidad de agradar, de pertenecer, de no decepcionar. Cuando reduces tus vínculos, reduces esas palancas. Ya no necesitas explicar cada decisión ni pedir permiso para cambiar de rumbo. Empiezas a actuar desde criterio propio, no desde obligación social. Este punto conecta directamente con el pensamiento independiente del tópico anterior. Pensar por uno mismo es inútil si sigues rodeado de personas que penalizan cualquier desviación. Tarde o temprano, el entorno presiona, no con violencia, sino con desaprobación sutil. La vida solitaria neutraliza esa presión. Te dejas solo frente a tus decisiones, pero también te devuelve control total sobre ellas. Menos vínculos también significan menos ruido emocional. La mayoría vive atrapada en dramas ajenos, problemas que no le pertenecen, conflictos heredados, tensiones que no eligió. La soledad corta esa cadena, no por indiferencia, sino por prioridad. El individuo deja de ser un contenedor de cargas ajenas y recupera espacio mental para lo esencial. Con el tiempo, ocurre algo significativo. El respeto aumenta, no porque te vuelvas más simpático, sino porque te vuelves menos accesible. La accesibilidad constante devalúa. La presencia selectiva, en cambio, concentra valor. Nietzsche comprendía que el individuo que no se entrega fácilmente es percibido como alguien con centro, con límite. Y donde hay límite, hay poder. Este poder no es ostentoso, es silencioso. Se manifiesta en la capacidad de decir no sin culpa, de retirarse sin explicaciones excesivas, de elegir sin pedir validación. Y esa capacidad es profundamente amenazante para una sociedad que se sostiene sobre la dependencia mutua mal entendida. Pero este no es el final del proceso. Reducir vínculos libera energía, y esa energía busca un destino. Si no se desperdicia en relaciones mediocres, se acumula, y cuando se acumula, comienza a transformarse en algo mayor. Visión, creación y ambición. Friedrich Nietzsche nunca asoció la grandeza con la comodidad. Para él, toda elevación real del individuo exigía un periodo prolongado de retiro, silencio y ficción interna. La soledad no era el destino final, sino el laboratorio donde algo superior podía gestarse sin interferencias. Después de reducir vínculos y recuperar energía, el individuo se enfrenta a una decisión crucial: dispersarla de nuevo o concentrarla. La vida social constante dispersa, obliga a reaccionar, a responder a estímulos ajenos, a adaptarse a ritmos que no son propios. En ese estado, la ambición profunda no sobrevive. Puede haber deseos, pero no dirección. La soledad, en cambio, crea continuidad. Días similares, silencios prolongados, rutinas austeras. Desde fuera parecen vacías, desde dentro son fértiles. Nietzsche entendía que la repetición consciente y el aislamiento selectivo son condiciones necesarias para la maduración de una visión. Aquí aparece una distinción clave. La soledad no crea grandeza por sí misma. Lo que crea es espacio. Y ese espacio obliga a confrontar una pregunta que muchos evitan toda su vida. ¿Qué voy a hacer con mi energía ahora que no la gasto en agradar, pertenecer o justificarme? Esa pregunta es incómoda, porque no admite respuestas superficiales. Exige una dirección clara o revela la ausencia de ella. Muchos fracasan en este punto. Superaron el filtro, rompieron con el rebaño, redujeron vínculos, pero no saben qué construir. Entonces la soledad se vuelve pesada, no porque sea negativa, sino porque expone la falta de propósito. Nietzsche no ocultaba esta dureza. La soledad es fértil solo para quien tiene la valentía de crear algo con ella. Para el resto, se convierte en vacío. La grandeza, entendida aquí no como fama, sino como expansión del propio potencial, necesita largos periodos de concentración, pensamiento profundo, creación auténtica, desarrollo de una obra, de una filosofía personal, de una estrategia vital. Nada de eso nace en medio del ruido. Requiere silencio, tiempo y una cierta indiferencia hacia la opinión ajena. La soledad proporciona exactamente eso. Nietzsche escribía desde el aislamiento, contra su tiempo, sin la garantía de ser comprendido. No buscaba aprobación inmediata, porque sabía que la obra que se adelanta a su época suele ser incomprendida por ella. Esta es una lección central. Quien necesita reconocimiento rápido sacrifica profundidad.
La soledad enseña a trabajar sin aplausos, a avanzar sin señales externas de éxito. Y esa capacidad es rarísima. La incubación también implica enfrentarse a la propia sombra. Ambición, resentimiento, miedo, deseo de poder. En la vida social, estos impulsos se diluyen o se reprimen. En soledad, emergen con fuerza. Nietzsche no proponía negarlos, sino integrarlos conscientemente. Solo quien se conoce en sus zonas oscuras puede canalizarlas hacia algo constructivo. La soledad ofrece el escenario donde esa integración es posible. Con el tiempo, algo se cristaliza. No de forma repentina, sino gradual. Una claridad sobre lo que importa y lo que no. Una jerarquía interna de valores que ya no depende del entorno. El individuo deja de moverse por reacción y empieza a moverse por dirección. Ya no actúa para evitar el rechazo, sino para realizar una visión. Desde fuera, este proceso suele interpretarse como frialdad, distancia o arrogancia. Pero no lo es. Es enfoque. La grandeza exige foco, y el foco exige renuncias. Nietzsche sabía que no se puede pertenecer plenamente al rebaño, al mismo tiempo, crear algo que lo trascienda. La soledad no es castigo, es condición. Y cuando esa visión madura lo suficiente, cuando la estructura interna se consolida, ocurre algo inevitable. El individuo deja de ser manejable. Ya no responde a las palancas habituales. No se mueve por miedo, ni por necesidad de aprobación, ni por dependencia emocional. En ese punto, la soledad deja de ser un medio y se convierte en una posición de poder. Friedrich Nietzsche entendió algo que pocas filosofías se atrevieron a decir con tanta crudeza. El individuo verdaderamente peligroso no es el violento, sino el autosuficiente. Peligroso no en el sentido moral, sino estructural. Peligroso para cualquier sistema, grupo o narrativa que dependa de la necesidad, del miedo o de la dependencia para sostenerse. Después de atravesar la soledad como filtro, romper con el pensamiento del rebaño, reducir vínculos y usar el silencio como incubadora de grandeza, el individuo llega a un punto irreversible. Ya no necesita ser sostenido. Y quien no necesita, no obedece. No porque sea rebelde, sino porque no tiene palancas internas que puedan ser manipuladas. La mayoría de los mecanismos de control funcionan de forma invisible. No imponen, condicionan. Te ofrecen pertenencia a cambio de conformidad, seguridad a cambio de previsibilidad, afecto a cambio de adaptación. Mientras necesites algo de ese intercambio, siempre habrá alguien con poder sobre ti. Nietzsche veía en esta dinámica la raíz de la domesticación moderna. No cadenas físicas, sino dependencias psicológicas. El hombre que se basta a sí mismo rompe esa lógica. No porque rechace toda relación, sino porque ninguna es indispensable. Puede retirarse sin colapsar, disentir sin justificarse, avanzar sin pedir permiso. Su estabilidad no depende del entorno, sino de su estructura interna. Esa es la forma más pura de libertad, y también la más incomprendida. Este individuo no es solitario por trauma ni por resentimiento. Es solitario por elección consciente. Ha visto el costo de la dependencia y ha decidido pagarlo por adelantado en forma de soledad. Ha aceptado el peso de la autonomía total. Y ese peso, que aplasta a muchos, a él lo afirma. Aquí aparece el gran cierre del camino. La soledad deja de ser un refugio y se convierte en una posición estratégica. Desde ahí, el individuo puede interactuar con el mundo sin perderse en él. Puede vincularse sin diluirse, escuchar sin absorber, participar sin pertenecer ciegamente. Ya no busca ser entendido por todos, porque entiende su propia dirección. Nietzsche no prometía felicidad, prometía lucidez. Y la lucidez tiene un precio. Ver con claridad que gran parte de lo que se llama vida social es miedo compartido, dependencia mutua y mediocridad organizada. El solitario consciente no desprecia a los demás, pero tampoco se sacrifica para encajar. Ha comprendido que encajar es una forma elegante de desaparecer. Este es el punto donde muchos sienten vértigo, porque ser incontrolable implica asumir las consecuencias. Soledad real, incomprensión, ausencia de aplauso. Pero también implica algo que el rebaño rara vez experimenta: coherencia interna. Vivir alineado con lo que se piensa, se decide y se hace, sin máscaras sostenidas por miedo al rechazo. El hombre que se basta a sí mismo no necesita demostrar nada. Su presencia es sobria, su palabra medida, su retirada siempre posible. Y esa posibilidad de retirarse es su mayor poder. Porque quien puede irse en cualquier momento nunca está atrapado. Este no es un llamado a huir del mundo, sino a dejar de ser devorado por él. A usar la soledad no como excusa, sino como fundamento.
a construir una vida donde la compañía sea elección y no anestesia, donde el silencio no sea vacío, sino espacio fértil, donde la independencia no sea arrogancia, sino responsabilidad asumida. Si has llegado hasta aquí, la pregunta ya no es si la soledad es dura. Lo es. La pregunta es otra, y es la única que importa. ¿Prefieres la incomodidad de ser dueño de ti mismo o la comodidad de ser controlable? Ahí termina el camino, y ahí, para muchos, empieza todo.